When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a estudiar el concepto de dominio y recorrido de una función. Y para ello vamos a ver qué sucede con estos dos conjuntos. Entre ellos vamos a establecer una función. Esa función va a ser f de x igual a x al cuadrado. Es decir, a cada uno de los elementos de este conjunto le vamos a aplicar esta función para calcular el valor que tomará la función para ese valor y lo vamos a unir con el conjunto siguiente. Es decir, si vemos que vale la función f de x para x igual a menos 3, observaremos que menos 3 al cuadrado dará 9. Con lo cual uniremos con una flecha este elemento con el valor que va a tomar la función para él. De la misma forma, para x igual a menos 2, obtendremos el valor de esta función, que será menos 2 al cuadrado y que nos dará 4. Uniendo con una flecha ambos valores, vemos que nuestra flecha irá hasta aquí. Igualmente, para x igual a menos 1, el valor que tomará la función será 1 y nuestra flecha irá aquí. Para x igual a 0, pues 0 al cuadrado nos dará 0 y la flecha irá aquí. Para x igual a 1, vemos que el valor que toma la función, puesto que es 1 al cuadrado, será también 1. Y observamos que 1 llegan dos flechitas. ¿Eso es posible? Claro. Lo que sí vemos es que de cada elemento de este conjunto solamente sale una flecha. A un elemento de este conjunto sí que pueden llegar más de una flecha. Para x igual a 2, el valor que tomará la función será también 4. Y de la misma forma, para 3, tomará 9. Vemos, como decía antes, que de cada elemento de este conjunto solo sale una flecha. Sin embargo, hay elementos de este otro conjunto al cual no llega flecha, llega una flecha, como es el 0, o llega más de una, como son estos tres elementos. Ahí tendremos el dominio de esta función, que serán todos los números de este conjunto, mientras que el recorrido o imagen de esa función f no serán todos los números que corresponden a este conjunto. Si representamos por dom de f al dominio de la función f, vemos que el dominio serán los números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y si representamos el recorrido o imagen de la función por las siglas im de f, veremos que a este conjunto los elementos que pertenecen serán el 0, el 1, el 4 y el 9. Es decir, el dominio serán todos los elementos de este conjunto, pero la imagen
serán solo alguno de ellos. Vamos a considerar ahora otra función. Será la función g de x, que viene dada por la raíz de x. Y vamos a aplicar esa función a los elementos de este conjunto. Si quisiéramos aplicar g de x para x igual a menos 3, veríamos que nos da la raíz de menos 3, que si intentamos ponerlo en la calculadora, veremos que nos da un error. De la misma forma, para x igual a menos 2 y para x igual a menos 1, ese cálculo nos daría un error y por tanto esta función no podemos aplicarla para esos valores de x. Por otro lado, si tomamos como x el 0, g de 0, que será la raíz cuadrada de 0, nos dará 0. Y este número sí podremos aplicarlo para esta función. De la misma forma, para x igual a 1, g de 1 nos dará 1 y su imagen estará aquí también. G de 2 será raíz de 2 y g de 3 será raíz de 3. Vemos que en la función anterior el dominio eran todos los elementos de este conjunto. Sin embargo, para esta función no todos los elementos de este conjunto pueden pertenecer al dominio. De hecho, el dominio de esta función serán el 0, 1, 2 y 3. No todos los elementos de aquí están en el dominio, eso puede pasar. De la misma forma, la imagen de esta función serán el 0, el 1, el raíz de 2 y el raíz de 3. Vamos a ver cómo interpretaremos todos estos conceptos en la representación gráfica de una función. Ya hemos visto qué significaba la definición de dominio y recorrido a través de los conjuntos de los ejemplos anteriores. Ahora ya vamos a definir qué son el dominio y la imagen de una función. Llamaremos dominio de la función f al conjunto de valores que va a tomar la variable x. Ese conjunto lo representaremos por dom de f. Llamaremos imagen o recorrido de una función al conjunto de los valores que toma la variable y. Y la representaremos por im de f. Bien, lo que tendremos que hacer será encontrar en cada una de estas funciones quién es el dominio y la imagen. Para encontrar el dominio tendremos que ver el eje x y tenemos que estudiar qué valores de x tiene representación la función. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera. Si tratamos de encontrar quién es el dominio de esta función, observaremos que para x igual a menos 4, que estaría aquí, la función no existe. De hecho, existe a partir del menos 3. Por tanto, este número no estará en el dominio de la función. ¿Dónde estará? A partir de menos 3. Si voy siguiendo la función, observaré que se termina. Es decir, aquí acaba y para el valor para el que termina la función es x igual a 2. Tendremos ahora que ver qué significan los puntos abiertos y cerrados. De momento vamos a decir
que el dominio de esta función estará entre menos 3 y 2. ¿Qué le sucede al menos 3 y qué le sucede al 2? Que la función termine en un punto cerrado significa que para x igual a menos 3 la función existe. Es decir, el punto cerrado indicará que ahí está la función y por tanto el x igual a menos 3 sí lo vamos a tomar. Eso lo representaremos indicando que este intervalo es cerrado para x igual a menos 3. Esto significa que ese valor pertenece a ese intervalo. ¿Cuál es la diferencia con el punto abierto? El punto abierto significa que para ese valor la función llega hasta ahí, pero no lo toma. Es decir, el x igual a 2 no es uno de los valores que pertenecen al dominio de la función. Y eso lo representaremos con un intervalo abierto. Indicaremos intervalo cerrado escribiendo un corchete e indicaremos intervalo abierto escribiendo un paréntesis. Vamos a ver quién será la imagen de la función en este caso. Y para ello vamos a encontrar el conjunto imagen de f. Lo que tendremos ahora es que ver qué valores del eje y va a tomar la variable y. Es decir, empezará en y igual a 0 y por tanto el conjunto imagen empezará en 0 y terminará en y igual a 9. Ahora veremos si esos intervalos son abiertos o cerrados. Vemos que para x igual a menos 3 la función vale 0 y por tanto al estar el punto cerrado el intervalo también será cerrado. Sin embargo, si vemos el punto abierto que tenemos aquí, para y igual a 9 el punto correspondiente es un punto abierto y por tanto ese valor de la función no lo toma ningún valor de x. Eso quiere decir que el intervalo será abierto. Ya tenemos el dominio y la imagen correspondiente a esta función. Vamos a ver qué sucede con la segunda función. En ella observamos que no tenemos ningún punto abierto ni cerrado por este lado de la función. Eso querrá decir que esta recta viene desde menos infinito del valor y por otro lado menos infinito también del valor x. Tanto el dominio de esta función será, si observamos qué le sucede a esta función, vemos que para cualquier valor de x desde menos infinito hasta 0, la función existe. También si continuamos con los valores positivos de la variable x, vemos que la función también se puede obtener una imagen. Por tanto, querrá decir que el dominio de la función irá desde menos infinito hasta más infinito. Este intervalo es toda la recta real. Por tanto, podremos escribir tanto que el dominio de la función f va desde menos infinito a más infinito, como escribir que es igual a todos los números reales. Vamos a ver ahora quién sería la imagen. Para ello, recuerdo que lo que tenemos que ver es los valores de y para los cuales existe función. Si tomo cualquier valor desde menos infinito hasta 0, veo que siempre voy a encontrar un valor de x
para el cual se nos una el valor de x y el valor de y en un punto de la función. Es decir, para cualquier valor entre menos infinito y 0 voy a tener un valor de x cuya imagen sea ese número. Con lo cual quiere decir que mi imagen irá desde menos infinito, y repito, el intervalo será abierto, y vamos a ver hasta dónde. Si seguimos estudiando los valores correspondientes a partir del 0 para la variable y, observamos que si llegamos hasta y igual a 3, sí que habrá función, pero si vemos que sucede en y igual a 4, vemos que la función ya no existe. Por tanto, quiere decir que mi imagen llegará hasta el 3. ¿Cómo tendremos que escribir ese intervalo, abierto o cerrado? Pues, puesto que existen, en este caso, infinitos valores para los cuales la imagen es igual a 3, querrá decir que el intervalo será cerrado. Este caso es un poco diferente de los anteriores. En él vamos a empezar estudiando el dominio. Y vemos que de la misma forma que en esta función la imagen venía desde menos infinito, aquí la imagen viene desde más infinito. Pero, ¿qué nos sucede aquí? Que para cualquier valor, desde menos infinito hasta el 0 de la x, tenemos una imagen. Es decir, cualquier valor que exista por aquí, podremos encontrar un punto de la función para el que corresponda un valor de y. ¿Qué quiere decir? Que el dominio comenzará en menos infinito. Y vamos a ver hasta dónde llega. Continuamos estudiando la función y vemos que aquí hay un punto cerrado y la función termina en ese punto. ¿Qué quiere decir? Que para x igual a 3 existe función, pero hay un hueco en medio. Por tanto, el dominio de la función será desde menos infinito hasta 3 y escribiremos el intervalo cerrado, ya que el punto también es cerrado. Si nos damos cuenta y seguimos estudiando los valores de x desde 3 en adelante, vemos que para los valores que corresponden entre 3 y 5, la función no existe. Sin embargo, a partir de x igual a 5, la función vuelve a aparecer hasta más infinito. Eso quiere decir que también desde 5 hasta más infinito existe esa función. He escrito el 5 cerrado ya que el punto es cerrado. Y he escrito hasta más infinito con el intervalo abierto porque no hay ningún momento en el que la función se termine con un punto, ni abierto ni cerrado. Eso significa que la función continúa hasta más infinito. ¿Y cómo representamos que el dominio de esta función es este intervalo y este intervalo? Pues lo representamos con este símbolo que significa la unión entre esos dos conjuntos. Vamos a ver quién es la imagen de ella. Es decir, vamos a estudiar la imagen y tendremos que ver los valores que toma la variable y. ¿Qué sucede? Que aquí no tengo ningún valor para el cual la función exista. ¿Cuándo empezaría? Pues aquí, que corresponde al valor de y igual a menos 3. Eso quiere decir que mi función comienza en menos 3.
El menos 3 abierto o cerrado. Pues puesto que la función pasa por ese punto, el intervalo será cerrado. ¿Y hasta dónde continúa? Pues vemos que continuará hasta más infinito. ¿Por qué? Pues porque esta rama de la función sigue hacia arriba y no se corta, es decir, no termina en ningún punto, ni abierto ni cerrado. Por tanto, seguirá hasta más infinito. Con lo cual, la imagen será desde menos 3 hasta más infinito, intervalo abierto.